Vamos, por favor, a sus Biblias al Salmo 25, que es donde vamos a basar el mensaje de hoy. Salmo número 25. Voy a leer. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. El mensaje esta tarde tiene que ver con una sensación que no necesariamente todos en este momento quizás estén experimentando en este momento, pero estoy 100% seguro que alguna vez han experimentado esta sensación o eventualmente la van a experimentar. Si son muy jóvenes, quizás todavía no les ha tocado, eventualmente van a llegar a experimentar esa sensación. Y es la sensación de sentir, valga la redundancia, la sensación de estar perdido, de sentir que no hay rumbo en tu vida, de no saber qué es lo que sigue, esa incertidumbre por el futuro o por lo que debes hacer, o esa parálisis de no saber a dónde va a conllevar cierta situación en tu vida. Es una sensación difícil de describir al estar meditando o pensando este mensaje. Hay muchas cosas que pueden ocasionar que una persona se sienta perdida. No es fácil de describirlo o de ponerlo en una sola oración. Puede ser que uno se sienta perdido por aflicciones extraordinarias que han venido sobre su vida, por enfermedad, por la muerte de algún familiar. Ahora con la pandemia se han disparado, por ejemplo, casos de depresión, de ansiedad, de otro tipo de aflicciones extraordinarias sobre la vida de las personas. Y eso puede producir una sensación de no saber qué va a pasar o cierta incertidumbre por el futuro. También esa sensación puede ser provocada por el peso y la culpa del pecado. Puede ser la culpa de pecados pasados, de pecados cometidos que uno no puede olvidar y que uno siente todavía el peso de la culpa. O puede ser inclusive en el presente una esclavitud o una impotencia hacia cierto pecado que uno no puede abandonar o alguna sensación que uno piensa que lo está venciendo y que no hay salida, que no hay camino hacia dónde ir. Muchas veces este sentimiento de estar perdido es por la misma, vamos a decirlo, vida cotidiana que todos experimentamos. Conforme uno va creciendo, va uno tomando decisiones cada vez más difíciles en la vida. Cuando uno sale, por ejemplo, de la preparatoria, te toca elegir carrera. Es una decisión muy importante. Muchas veces se toma uno, dos, tres, cuatro intentos en saber bien qué es lo que quieres estudiar. Uno piensa, bueno, ya elegí que estudiar, ok, ya el resto de la vida debe ser más sencilla. Y luego sales, si es que sales de tu carrera, porque hay personas que no llegan a terminar sus estudios. Ok, y lo que sigue es, ¿qué hago ahora? ¿Qué trabajo voy? ¿Qué carrera elijo?
qué empresa me contrata, me debo quedar aquí, debo buscar otro lado. Uno piensa que cuando se casa ya la decisión más difícil de su vida terrenal ha sido tomada, y en cierto aspecto sí. Las dos decisiones más importantes en la vida es recibir a Cristo y luego con quién te vas a casar. Pero uno se da cuenta después, y se los digo, y seguramente los que están casados me van a entender. Ya tomaste las dos decisiones más importantes de tu vida, pero te das cuenta que hay mil cosas más que pasan en la vida, de las cuales también son importantes y también tienes que tomar decisiones al respecto. Y puede uno sentirse perdido, aún así. Peor todavía, o sea, muchas de estas situaciones se pueden juntar. Hay veces donde uno puede estar luchando o teniendo culpa por algún pecado, súmale alguna aflicción extraordinaria, suma el mismo vaivén de la vida cotidiana, decisiones que tienes que tomar y trabajo que tienes que hacer y responsabilidades que son tuyas y que no puedes evadir. Y peor todavía, puede ser que todo eso además se empeore por persecución o por enemistad de personas perversas de todo tipo. Hay personas que simplemente por ser creyente te quieren poner el pie, quieren hacer que caigas o no les caes o te odian o etcétera. Y todo eso puede provocar otra vez esa sensación de estar perdido, de no sentir rumbo en tu vida y de no saber qué hacer en alguna situación. Si en este momento o en el futuro te llegas a sentir de esa manera, este salmo creo que es ideal para ti. Este salmo fue escrito por el rey David. No sabemos exactamente en qué periodo de su vida lo escribió. Está hablando de los pecados de su juventud, entonces probablemente lo escribe ya en una etapa madura, probablemente ya posiblemente al final de sus días. Pero el rey David ve hacia atrás y de cierta manera esa sensación de estar perdido, de no saber lo que sigue, la incertidumbre, nunca se quita. Nunca hay un periodo donde puedes decir, bueno, ya, sé lo que va a pasar con mi vida, conozco exactamente el rumbo que hay para mí y simplemente tengo que seguir el plan que yo mismo he diseñado. La realidad es que van pasando cosas y uno puede verlo en la vida del rey David, cosas que uno no se espera, y cuando viene esa sensación de estar perdido, de no saber cuál es el rumbo, ¿qué hace uno? ¿A quién acudes? ¿A dónde vas? ¿A dónde miras? Este salmo tiene la respuesta precisamente que el rey David descubrió o que él mismo hacía cuando sentía o se veía envuelto en esa situación. La Biblia describe al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es porque David fuera mejor en muchos aspectos que otras personas. Si uno lee el libro de los reyes, el libro de Samuel, por ejemplo, puede ver los pecados del rey David y de cierta manera están puestos de forma muy explícita. Y no estamos hablando de un solo pecado. Hay gente que piensa, bueno, en el adulterio con Betsabé que él cometió, pero si uno ve toda la progresión de la vida del rey David, hay pecado en cada etapa de su vida, cosas que él mismo acepta que no debió haber hecho, cosas que él iba a cometer y que en la providencia de Dios fue salvado de no hacer algunas tonterías como, etcétera, matar personas, etcétera. Y hay otros pecados que él mismo cometió tanto en edad temprana, en su etapa madura como rey y aún en su vida anciana. Esa sensación de estar perdida aparentemente nunca se quita en la vida. Sin embargo, el rey David, al ser un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que él fuera perfecto, pero él sabía con quién acudir cuando estaba en una situación de este tipo. Algo que distinguía al rey David es que entre peor se ponían las cosas en su vida, ya sea por pecado, por persecución, por aflicciones, por enfermedad, su corazón se volvía más cerca del Señor cada vez. Entre peor estaban las cosas en su vida, más cercano se volvía él con el Señor. Y esa es una cualidad que todos deberíamos imitar. Este salmo comienza con una oración del rey David. Comienza con una oración de fe, con una declaración de su confianza en el Señor. Precisamente cuando nada en este mundo parece que va mejor, cuando todo en su vida parece que se acabó o que no tiene un rumbo a dónde dirigirse, Él se detiene y levanta una oración de confianza al Señor y Él mira hacia arriba. Vamos a ver el Salmo 25, versículo del 1 al 3. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado.
que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Me encanta cómo comienza este salmo. Dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Literalmente, levanto mi alma. Este levantar del alma es algo metafórico, no literalmente no es que su alma sale de su cuerpo y va hacia los cielos, pero elevar el alma es un acto de fe, es un acto de oración donde el rey David está poniendo su confianza en Dios y tiene esa certidumbre, tiene esa fe que no importa lo que pase en su vida, Dios lo va a escuchar. Él eleva su alma hacia el Señor poniendo su confianza precisamente en Dios. El rey David va más allá de las aflicciones que él ve en su vida, más allá de la aflicción que él ve en este mundo y ve la grandeza de Dios por encima de todo ello. Eso es elevar el alma. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen de mí mis enemigos. El rey David habla de esta búsqueda que él hace por Dios como algo que no lo va a avergonzar. Dice el versículo 2, en ti confío, no sea yo avergonzado. Dice el versículo 3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Esa vergüenza se refiere a la decepción, al esperar que suceda algo y que estás confiando que algo suceda y de repente eso no sucede. Uno se puede avergonzar de mil cosas. Ese tipo de vergüenza es la vergüenza de poner tu confianza en algo que finalmente te defraudó, que te dejó a medias. El rey David dice, Señor, en ti confío, no sea yo avergonzado, Señor, no me decepciones. Y con fe el rey David exclama, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Nadie, ninguna persona que acuda a Dios a través de la fe va a ser decepcionada de esa búsqueda. Cuando tú te sientas perdido, que sientas que otra vez no hay luz, no hay dirección en tu vida, que voltees metafóricamente hacia los lados y que sientas que no hay escapatoria, o ves nada más un montón de caminos y no sabes a dónde ir, la Biblia nos dice que veamos hacia arriba, que veamos hacia el Señor. Varias veces se nos recuerda en la Biblia que los creyentes tenemos que voltear hacia arriba, y arriba no se refiere al techo, es voltear precisamente hacia el Señor y entender que todas las cosas están debajo de Él. Dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pablo también le tiene que recordar a los creyentes, si han resucitado con Cristo, si son creyentes en Jesucristo, que ahora tienen la vida eterna a través de Él, miren hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Su vida está allá, dice el apóstol Pablo. Está oculta en Cristo. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Una y otra vez tenemos que ser recordados de eso. El rey David va a la persona adecuada precisamente en ese momento donde él se siente perdido. Señor, a ti elevo mi alma. En ti confío, Señor. Ciertamente ninguno de los que espera en ti será avergonzado. Serán avergonzados, decepcionados los que sin causa se rebelan. Los que se apartan de ti, Señor, ellos van a ser decepcionados. Los que te buscan no van a ser decepcionados, oh Señor. ¿Qué pide el rey David? Ya vemos que él acude con esa actitud de confianza, con esa actitud de fe en Dios, que no va a ser defraudado, que no va a ser rechazado por el Señor cuando él acuda. Llega delante de Dios. ¿Qué pide? Hay dos cosas principales que el rey David pide y que todos nosotros necesitamos siempre. Primero, el rey David pide guía espiritual. Versículos 4 y 5. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día.
Varias veces, si se fijan, repite, repite palabras similares al rey David. Dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿A qué se refiere con camino o senda? En la Biblia varias veces la palabra camino o la palabra senda, que es donde pasa alguien, esa es la definición de un camino, se refiere a la manera de vivir de una persona. Se refiere a todo el conjunto de acciones que van formando el camino de una persona. A eso a la Biblia le llama el camino, a la manera en la que alguien vive. Si leemos el Salmo 1.1, por ejemplo, y eso lo hemos visto en ocasiones anteriores, dice el Salmo 1.1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Menciona el camino de los pecadores. Más adelante, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos o la senda de los malos perecerá. Otra vez, camino, senda, ¿a qué se refiere? Al andar de una vida. A todo el conjunto de decisiones pequeñas que uno va tomando todos los días. ¿Qué pide el rey David? Señor, déjame seguir en mi camino. Señor, haz más fácil la senda que yo he decidido para mí. Señor, Tin Marín de Doping, güey, guárdame en lo que yo ya decidí de antemano que voy a seguir. No dice eso el rey David. Dice, Señor, muéstrame, no mis caminos. Si yo supiera cuál es el mejor camino para mí, ya lo hubiera seguido, no te estaría buscando. El rey David está en ese punto precisamente porque no conoce cuál es el mejor camino para él. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. David no pide más confianza en sus caminos. El rey David no pide, Señor, permite que el camino que yo elija al final resulte como algo bueno. No está pidiendo eso. El rey David está pidiendo que el camino del Señor sea su camino. ¿Qué significa? Que el andar que el Señor quiere, la manera de vivir que le agrada a Dios, sea la manera de vivir de Él. De ahí en adelante. Ese es el camino del Señor. El camino del Señor es la vida que tenemos en Cristo. Ese camino, esa vida que es guiada por su palabra, que es guiada por su Espíritu Santo, ese es el camino del Señor. Si recuerdan, Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesús le dijo a los judíos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es el camino del Señor? Es el camino de la fe en Cristo. El mismo Señor Jesucristo es el camino de Dios. Es la vida en Cristo la que David está pidiendo que Dios le muestre. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Sabes, hay momentos en la vida, seguramente ya los has experimentado y déjame decirte que probablemente no se va a detener esa sensación. Va a haber muchos momentos en los que no vas a tener muy claro la dirección a seguir. Vas a tener varias alternativas quizás, o quizás no veas una alternativa viable. Hay veces donde uno se siente perdido por ambas cosas porque hay muchas alternativas y no sabes cuál seguir, o no parece que haya ninguna alternativa. ¿Ya? Si uno supiera cuál es la alternativa correcta, bueno, pues no sería esto difícil, pero a veces pasa una de las dos. Y es precisamente en esos momentos donde no sabemos qué es lo correcto, o qué es lo mejor, o qué es lo más conveniente. Tú tienes dos opciones. O te enfocas en seguir tu propia opinión, tu propio camino, lo que a ti te parece mejor, o entregas tu camino al Señor y buscas su camino, su senda, su guía para cualquier cosa que pase en tu vida. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Además tienes dos opciones. Seguir tu propia opinión, confiar en tu propio corazón, lo que tú piensas que es lo mejor, o encomendar tu camino al Señor. Si tú encomiendas tu camino a Dios, si tú buscas su dirección, su guía para cualquier etapa de tu vida, para cualquier decisión que tienes que tomar, Él va a enderezar tu camino, va a enderezar tus sendas, te va a guiar por su camino, que es lo mejor que Él tiene para ti. El rey David comienza con esa petición. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Pero eso no es lo único que Él pide. Posteriormente, Él pide por el perdón de los pecados. Versículo 6 en adelante. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Estos dos pasajes, el versículo 6 y el versículo 7, son muy interesantes. El rey David pide a Dios que recuerde algo y que olvide algo. Señor, acuérdate de esto y olvídate de esto otro. ¿Qué está pidiendo el rey David? Primero, versículo 6. Acuérdate, oh Señor. ¿De qué? Señor, acuérdate lo fiel que he sido todos estos años contigo. Señor, acuérdate del servicio que le he prestado a mi nación, de cómo me le puse contra aquel gigante goleado en aquella ocasión. Señor, acuérdate de todos los salmos que he compuesto a tu nombre, de todas las veces que tu espíritu ha hablado por mí. Señor, acuérdate de las buenas obras que he hecho, de la misericordia que hice con la familia de Saúl, con Mefiboset, a quien lo traje a mi palacio y que he cumplido el pacto que hice con Jonatán, mi amigo. ¿Todo eso menciona el rey David acaso? Señor, acuérdate lo bueno que he sido. ¿Trata el rey David acaso de defender su causa pidiendo a Dios que se acuerde de eso? No es lo que hace el rey David. Dice el versículo 6, acuérdate, oh Señor, ¿de qué? ¿De mí? No, Señor. Acuérdate de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Acuérdate de ti mismo, Señor, de cómo eres, que eres un Dios compasivo. Ese es tu carácter, esa es la manera en la que tú eres. Y acuérdate de tus misericordias. Esa palabra misericordia es una palabra clave, que igual lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esta palabra misericordia se puede traducir como fidelidad, como amor leal. Señor, acuérdate que eres compasivo, acuérdate de tu amor leal, de tu amor incondicional para conmigo. David no apela a su propia bondad, no apela a defender su causa por su buen historial, por su buena conducta, por lo bueno que él ha hecho por el Señor. Él apela al carácter mismo de Dios y a su fidelidad para con él. Acuérdate de ti, Señor, de cómo eres tú, de tu propia compasión, de tus misericordias, de tu amor perpetuo que ha estado desde la eternidad. Posteriormente, el rey David le pide que Dios olvide algo. Versículo 7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. El rey David está pidiendo a Dios que olvide algo. Está pidiendo que no recuerde algo. No te acuerdes de qué? De los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Una pregunta, ¿Dios literalmente puede olvidar algo? Lo que David está pidiendo a Dios es literalmente imposible. ¿A qué me refiero? Dios es el Dios omnisciente. Es el Dios que todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Es el Dios que nada está oculto delante de sus ojos, delante de su presencia. Los humanos olvidamos, porque los humanos somos finitos, tenemos capacidad de retención limitada, nuestra atención es limitada, eventualmente olvidamos las cosas. La mayor parte de cosas que hemos visto o que hemos conocido en nuestra vida las hemos olvidado.
porque no somos Dios. Para nosotros olvidar es algo natural, es algo que ni siquiera tenemos que esforzarnos por hacer. De hecho, al revés. Precisamente olvidamos porque no podemos mantener el enfoque en algo todo el tiempo. Pero David le pide a Dios olvidar sus pecados y rebeliones. ¿Puede Dios literalmente hacer eso? La respuesta es no. Literalmente Dios no puede olvidar el pecado y la rebelión. No es que de repente pase de su mente que tal hecho aconteció. Dios no puede meramente desaparecer de su mente el hecho que tú hiciste algo alguna vez en el pasado. Así no es como funciona el poder de Dios. Entonces el rey David se tiene que referir a algo más, aunque use esta palabra olvidar para usar lenguaje humano que podamos entender. Pero cuando Dios olvida algo, significa que Él ha decidido ver ese pecado a la luz de la cruz de Cristo. Para Dios, olvidar el pecado no es meramente hacer como que nunca pasó. Para Dios, el olvidar el pecado es una decisión intencional de Él de no tomarlo en cuenta, de jamás volver a tomarlo en cuenta, porque Cristo ya pagó por ese pecado en nuestro lugar. Dice Romanos 3, versículo 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dice el apóstol Pablo que Dios puso a Jesús o exhibió públicamente como que como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación? Propiciación es un pago que cancela la deuda, que paga el pecado. ¿Qué significa eso? Todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, hemos sido perdonados por ese pago, por esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada pecado cometido, pasado, presente, futuro, de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. Omisión son pecados que cometemos porque no hacemos algo que deberíamos hacer. No importa la naturaleza de lo que hayamos hecho, cada pecado ha sido puesto y ha sido pagado por el Señor Jesucristo. De tal manera que Dios puede olvidar el pecado. No porque Dios intelectualmente desaparezca ese conocimiento que Él tiene, sino porque ha decidido pagar la justicia de ese pecado a través del Señor Jesucristo. De tal manera que todos los que creemos en Él somos libres. A eso se refiere el rey David cuando le pide a Dios, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. No tomes en cuenta mis transgresiones, Señor. ¿Cómo le pide a Dios que se acuerde de él? Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. No me veas a la luz de quien soy, no me veas a la luz de mi pecado, veme a la luz de tu bondad, a la luz de tu misericordia. La misericordia de Dios demostrada en la cruz del Calvario a través del Señor Jesucristo. Eso permite que el rey David ore, como dice el versículo 11, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Qué valentía orar de esa manera. David no dice, Señor, perdona mi pecado, fue una vez, ni fue para tanto. Al revés, el rey David dice a Dios, perdona mi pecado, precisamente porque es grande, precisamente porque no puedo cómo pagarlo yo. Tú lo tienes que perdonar, Señor, porque si no lo perdonas tú, ¿qué más puedo hacer yo con él? Eso es lo que el rey David pide para sí mismo. Guía de Dios y el perdón de los pecados. Ambas van juntas. Si una persona no se ha reconciliado con Dios, Dios no lo puede guiar en su camino. No puede haber guía para un pecador hasta que ese pecado ha sido pagado por el Señor Jesucristo. Pero una vez que el pecado ha sido resuelto, Dios puede guiar precisamente a los pecadores en el camino. Ya vimos la oración de David, vimos las peticiones que él hace, guía y perdón. Vamos a ver las promesas de Dios.
Una vez que alguien se ha acercado a Dios por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo, con esa confianza de la respuesta de Dios, pidiendo su guía y pidiendo su perdón, ¿qué puede esperar una persona? ¿Qué sigue? ¿Qué ha prometido Dios para esa persona? Vamos a ver las promesas que dice este salmo. Versículo 8 y 9. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Dios promete guiar, promete enseñar a cada pecador que acude a Él a través de la fe. No dice que Él muestra a los justos el camino, dice que Él muestra a los pecadores. Jesús dijo, los justos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te crees justo o justa en tu propia opinión, si tú piensas que no necesitas de la justicia de Cristo, que tus buenas obras son suficientes, que eres suficientemente bueno, si no el mejor, al menos suficientemente bueno para irte al cielo y ganar el favor de Dios, estas promesas no son para ti. Y la promesa de Cristo no es para ti. Cristo solamente vino por los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores. Y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para los pecadores, para aquellas personas que con humildad reconocen delante de Dios que necesitan esa justicia de Cristo que ellos no poseen. Es a ellos, dice este Salmo, versículo 8, a quienes Dios les va a mostrar el camino, los va a dirigir en la justicia, va a enseñar a los humildes su camino. No está hablando meramente de que, bueno, Dios te dice, ok, dale por allá y adelante, síguele. Aquí está hablando de la guía constante de Dios todos los días, de un proceso de enseñanza, de un proceso de entrenamiento, donde Dios toma a un hombre, a una mujer pecadora, los perdona por medio de Cristo, los transforma por su espíritu y van dando, enseñándoles a seguir el camino que Dios tiene para ellos. Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Qué más promete el Señor para los que vienen a Él? Versículo 10. Todas las sendas, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Esa palabra misericordia, que se traduce de esa manera en muchas de las versiones del español, es una palabra muy interesante. Aquí dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Esa palabra misericordia en hebreo, la palabra hebrea gesed. Gesed es una palabra difícil de traducir. Algunas traducciones lo algunas versiones lo traducen como misericordias, aunque eso te puede dar la sensación que es más una benevolencia, una compasión, cierta sensación de lástima, podríamos decir. ¿Verdad? Uno cuando escucha la palabra misericordia piensa uno en eso. Pero la palabra gesed, algunas personas o algunas traducciones la han traducido como amor leal o amor pactual. ¿A qué se refiere? Un pacto es una promesa. Un pacto es un acuerdo donde alguien te dice, yo te prometo que voy a cumplir con esto. Ese es el amor de Dios. Todas las sendas, todos los caminos de Dios son amor leal, ese amor incondicional, ese amor que nos sigue toda la vida, ese amor que jamás nos va a abandonar, a pesar de cómo somos. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, o fidelidad, se puede traducir esa palabra, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué más promete el Señor? Versículos 12 al 13. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él instruirá en el camino que debe escoger. No solo está hablando de una guía general en la vida, que eso es suficientemente bueno, está hablando de la gracia de Dios para todas las decisiones que tienes que tomar. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él instruirá el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma. Esa palabra prosperidad se puede traducir como paz.
tendrá paz en su alma. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor promete guiar, promete dar sabiduría, promete dar gracia para todas las personas que acuden a Él. Dice el libro de Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú buscas a Dios, buscas su sabiduría, buscas su guía en cualquier etapa de tu vida, Él te va a dar esa sabiduría, te va a dar esa guía que tú necesitas. Al hombre que teme al Señor, al hombre o a la mujer que teme al Señor, Él le instruirá el camino que debe escoger. En prosperidad, en paz habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. ¿Qué más promete el Señor? Versículo 14. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Esa frase, los secretos del Señor, también hay otras traducciones que lo traducen como la comunión íntima del Señor. Esa amistad del Señor es para los que les temen y a ellos, y Él les dará a conocer su pacto. ¿Recuerdan uno de los títulos más hermosos que hay en la Biblia que Dios le ha concedido a algún hombre? Es el título como conocemos a Abraham. Abraham es llamado, es conocido como el padre de la fe, cosa que es un título bastante bueno, pero además lo conocemos a Abraham como el amigo de Dios. Creyó Abraham a Dios y fue llamado el amigo de Dios. Eso es a lo que se refiere este versículo. La comunión íntima, los secretos, esa amistad profunda del Señor es para con aquellos que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Cada vez que Abraham se sentía perdido, veía cómo los años avanzaban y no venía un hijo para él, Dios venía nuevamente con él y le volvía a reafirmar sus promesas, volvía a reafirmar su pacto, hasta que finalmente llegó el hijo a la promesa. Esa es la amistad del Señor. Es su comunión, es su gracia a través de su Espíritu Santo que consuela nuestro corazón, que nos recuerda sus promesas en Cristo y que nos permite no desfallecer hasta que la promesa sea cumplida en nuestra vida. Última promesa, versículo 15. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. El rey David toda su vida estuvo en mucho peligro. Desde que él era un jovencito, desde que él era un muchacho pastor, él pastoreaba las ovejas de su padre. David menciona que varias veces al cuidar a las ovejas tuvo que luchar contra lobos, contra osos, contra leones inclusive, y que cada vez que uno de estos animales gigantescos venía contra él, Dios le daba la gracia, le daba la fortaleza para inclusive echar mano de la quijada del animal y matarlo y defender a las ovejas cuando estaban en peligro. Más adelante, cuando estuvo delante de Goliat, el gigante, fue el Señor quien le dio la gracia precisamente para vencer al gigante y finalmente Israel venció a todo el ejército de los filisteos en esa tarde. Durante años, el rey David tuvo que huir de la persecución del rey Saúl, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que esconderse en ciudades extranjeras. Dios le tuvo que dar gracia con todos los reyes extranjeros que lo estuvieron hospedando, a pesar de que él no era uno de ellos. Dios lo protegió todas las veces que estuvo en una cueva donde Saúl entraba y que pudo haberlo descubierto. El Señor fue protegiendo al rey David en cada etapa de su vida. Y aún como rey, varias veces hubo intrigas en su palacio, hubo traiciones aún de su propia familia. Y en cada una de esas aflicciones, el Señor lo guardó y lo sacó adelante. No importa la aflicción por la que tú estés pasando en tu vida, tú puedes orar de la misma manera que el rey David. Siempre de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Y viendo todo esto, recordando el carácter de Dios, recordando las promesas de Dios, David eleva un último ruego hacia el Señor. Vuélvete a mí y ten mi piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Si tú te sientes igual,
por alguna de esas causas o por todas estas causas, por el pecado, por la incertidumbre de tu vida, por aflicciones que hayan venido sobre ti, por dificultades, por pruebas, aún por enemigos que estén en tu vida, tú puedes hacer tuya estas palabras. Líbrame, Señor. Sácame de mis angustias. Guárdame, saca mis pies de la red. Líbrame de mis enemigos. Perdona mis pecados, porque en ti confío. Esa promesa no solo es para el rey David, personalmente, dice el versículo 22, oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Este salmo no fue escrito meramente para el rey David, fue escrito para todos nosotros. Todo el pueblo de Dios podemos tomarlo, podemos orarlo y podemos buscar al Señor en cualquier dificultad en la que estemos. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, tú conoces todas las cosas, Señor. Dice tu palabra, Señor, que todas las cosas están abiertas, Señor, están al descubierto de ti, Señor, a quien debemos de dar cuenta, Señor. No hay cosa que pase en nuestra vida, Señor, ya sea nuestro propio pecado o aflicciones o enfermedad, Señor, o dificultades, o aún decisiones difíciles que tengamos que tomar, Padre. No hay nada que suceda en nuestra vida que tú no permitas, Señor, y que tú no nos puedas guiar, Señor, en medio de ella. Yo te pido, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Tú sabes la aflicción o la dificultad en la que cada uno de ellos esté, Señor. Yo te pido, Padre, que de la misma manera que el rey David, ellos puedan tomar tu palabra, Señor, por medio de la fe, que puedan usar este mismo vocabulario, Señor, que puedan acudir a ti, Señor, a través de Jesús, Padre, y que tú estés guiando sus vidas, Señor. Si hay alguien que todavía no te ha recibido, Padre, si hay alguien que pues, no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, Señor, yo te ruego, Padre, por tu Espíritu Santo, que lo guíes, que ilumines, Padre, sus ojos y que pueda, Señor, acudir a ti por medio de la fe, Señor. Doy gracias por esto, Padre. Te pido que nos bendigas esta tarde en el nombre de Jesús.